¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un placer para mí el poder estar delante de ustedes el día de hoy, eh, sobre todo para reflexionar sobre un capítulo importante de la Biblia, ¿no? ¿Quién no conoce, ha hablado, ha escuchado acerca de Hebreos capítulo 11, el, el tema de la fe, este capítulo 11 tan mencionado, donde Dios pues nos habla acerca de esa fe, ¿no? Pero el día de hoy quisiera ver y contextualizar un poco este capítulo a través de lo que hemos visto en el libro de Hebreos. Y permítame en este pequeño video hablarles acerca de este punto, ¿no? Acerca de la fe. Y sobre todo antes de abordar este capítulo 11, cómo es que Dios está, en cierta manera, desde antes, ¿no? Del capítulo 11 en el libro de Hebreos, mencionándonos acerca de esta fe, ¿no? Y permítame presentárselo aquí en pantalla, estos capítulos que vamos a ver y estos versos que hemos estado viendo. Por ejemplo, quisiera que me acompañara, hermanos, ahí a Hebreos capítulo 3 verso 18 y verso 19, esos versos que ya anteriormente hemos estado abordando, meditamos juntos, hemos estado meditando juntos y recordar, ¿no? Lo que el libro de Hebreos nos ha estado diciendo acerca de la fe, ¿no? Del creer. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el creer verdaderamente en Dios, ¿no? Y si nosotros leemos, por ejemplo, el verso 18 y el verso 19 dice, ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su desobediencia, ¿no? Estos pasajes entonces nos preparan, ¿no? Son como una preparación para poder entender el capítulo 11 que pues hemos estado meditando en estos días, ¿no? Donde se nos presenta la fe pues de una manera muy profunda, ¿no? Y una aplicación práctica de esa fe, ¿no? Eh, mm, Hemos estado reflexionando anteriormente a través de estos versículos, sobre todo de la fe, y cómo se expresa y tiene una íntima relación, ¿no? A través de estos versos vemos que tiene una íntima relación con ah, la desobediencia o la obediencia, ¿no? Si observamos, por ejemplo, el capítulo 4 verso 2 que aquí tenemos, miren, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los que oyeron, dice, ¿no? Dice, eh, este pasaje forma parte del segundo mensaje de advertencia que el libro nos presenta, ¿no? El libro de Hebreos. Recordemos que el libro de Hebreos constantemente nos está advirtiendo, ¿no? Sobre situaciones, ¿no? Entonces habla acerca de que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, dentro de este contexto inmediato, podemos entender que aquellos que escucharon pero no acompañaron su oído con fe son los mismos que desobedecieron y vemos en el capítulo anterior, capítulo 3. En el versículo 6, en el verso 6, dice de esta manera, en el verso 6, aquí está, miren. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Volvemos a ver la misma intención del autor, ¿no? El creer, el que dice la palabra fe que menciona en el verso 2, aquí, hablando del mismo tema, menciona desobediencia. Esto nos muestra que la fe está directamente vinculada con la obediencia. De hecho, en el verso 11 volvemos a ver esta misma expresión en el verso 11. Miren, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces podemos ver claramente que la fe no puede separarse del concepto de obediencia, son interdependientes, ¿no? El capítulo 5 verso 8 y verso 9 de aquí de mismo de Hebreos, capítulo 5 versos 8 y versos 9
Dice así el verso 8, miren, lo leo. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ah, es interesante entonces notar que en lugar de decir para todos los que le creen, el texto enfatiza para todos los que le obedecen. Aquí está, miren. Todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces está la obediencia y la fe están profundamente conectadas. Por lo tanto, también debemos considerar algo que menciona el mismo libro de Hebreos, pero un poco más adelante. Por ejemplo, en el capítulo 10, acompáñeme a Hebreos capítulo 10, ahí en el verso 32. Recordemos que ya aquí el autor de Hebreos nos presenta la situación que estaba viviendo eh, los primeros receptores de esta carta, ¿no? De esta epístola a los hebreos, ¿no? Estaban en una situación difícil de persecución, como lo vemos también, por ejemplo, cuando meditamos en Primera de Pedro, ¿no? La situación en que estaban viviendo. Pero aquí en el verso 32, mire, ponga atención a lo que está mencionando aquí el autor. Dice, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo y por otra parte llegaste a ser a compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Sí? Entonces, esto refuerza la idea de que la fe y la obediencia, hermanos, están profundamente conectadas. ¿Sí? Vemos cómo vivían aquellas personas que tenían fe y obediencia y obedecían. No llevaban una vida cómoda, sino que enfrentaban muchas dificultades, ¿no? En el verso 36, miren lo que menciona en el verso 36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí directamente ya el autor cambia esta expresión a haber hecho la voluntad de Dios. Entonces podemos mencionar que la fe es obediencia y la obediencia es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? De una manera sencilla, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces dice aquí, haciendo la voluntad, haber hecho la voluntad de Dios para obtener o para que obtengáis la promesa, dice, ¿no? ¿Por qué es necesaria entonces la paciencia? Porque es fundamental para hacer la voluntad de Dios y alcanzar su promesa. Entonces, el verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, este verso es fundamental, ya que no es un verso que solamente lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, también lo vemos en Romanos capítulo 1, lo vemos en el libro de Gálatas también, y este verso tiene su origen en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3 y 4, ¿no? Entonces, ah, dice el verso 39, acompaña el verso 39 para entender esta parte, ¿no? Pero dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, entonces, en el contexto inmediato de estos versos, de los versos 32 al 39, la fe se expresa de manera concreta. Es algo real que se expresa, se vive. Cuando dice el justo vivirá por fe, entonces podemos entender que incluye el concepto, ¿no? El concepto de obediencia que hemos estado explorando, que se manejó desde el capítulo 3. Sin embargo, también vemos que el pasaje habla de personas en situaciones difíciles, que a pesar de sus circunstancias, obedecen y perseveran con paciencia. Entonces esto nos lleva a
ampliar nuestra comprensión de la fe. En este contexto, la fe no solo se relaciona con la obediencia, sino también con la paciencia. Entonces, en Hebreos capítulo 6, acompáñeme por favor, ahí Hebreos capítulo 6, verso 11, y verso 12. Miren, le voy a dar lectura, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, eh, este pasaje que está haciendo nos está exhortando ¿a qué? A perseverar hasta el fin, hasta el final. Y esa preservación de perseverar hasta el final es mostrando fe, es obviamente mostrando fe, paciencia y obediencia constante. No se trata, hermanos, de una obediencia puntual solamente, sino de una que permanece firme a lo largo del tiempo. Entonces, hasta el fin debemos debemos de vivir con fe y paciencia. Una persona con fe es alguien que persevera y soporta hasta el final. Cuando hablamos, hermanos, de, por ejemplo, Abraham, que es mencionado como el padre de la fe, vemos cómo su vida ejemplifica estas cualidades, ¿no? Y a partir del verso 13, el versículo 13 de Hebreos 11 nos menciona, ¿no? Y empieza a desarrollar la relación que tuvo Dios con Abraham en relación a la fe. Pero este hombre es mencionado antes también, en el capítulo 6, verso 15, bueno, desde el verso 13 menciona, dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mire lo que dice el verso 15, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, alcanzó la promesa. Esto pues nos lleva a repasar dos conceptos fundamentales, ¿no? La fe está íntimamente relacionada con la obediencia y la paciencia. Entonces, en el verso, si recordamos, hermanos, si recordamos, por ejemplo, Santiago capítulo 1, verso 12, Santiago capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí las promesas, o aquí, perdón, las personas que tienen victoria son descritas como aquellas que tienen paciencia. Entonces, entendemos que la fe, en el contexto del libro de Hebreos hasta el capítulo 10, se relaciona tanto con la obediencia como la paciencia, ¿no? Como la paciencia. Entonces, pensemos en lo que menciona, por ejemplo, aquí mismo en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 2, miren, aquí estoy, miren, veamos lo que menciona aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cuando hablamos de paciencia, hablamos de que Dios está probando nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe da el fruto de la paciencia. Y después de que la paciencia, dice el verso 4, dice, más tenga la paciencia su obra completa, o sea, la finalidad de esa prueba y de esa aflicción que Dios permite en la vida del creyente, Dios está probando su fe y en medio de esa fe, Dios permite dificultades, pruebas que le permiten a la persona paciencia y la paciencia se tiene que perfeccionar
Y dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, relacionando esta parte con lo que menciona, por ejemplo, el libro de Hebreos acerca de la fe, podemos entender que nuestra fe va ligada también al mismo tiempo con la paciencia. Y recordemos la situación que estaban viviendo los hermanos de Hebreos, por ejemplo. Situaciones complicadas, aflicciones, persecuciones, situaciones difíciles que sin duda Dios permitía en la vida de esas personas para probar su fe. Entonces la fe va íntimamente relacionada con con la paciencia, hermanos. Así podemos nosotros entonces reflexionar el día de hoy acerca de esto, ¿no? Y las situaciones que posiblemente nosotros hemos pasado y Dios ha permitido que hemos pasado durante todo este año. Se acaba el año, hermanos. Estamos ya a punto de terminar este año 2024. Y sin duda, al echar un vistazo hacia atrás, podemos darnos cuenta de cuántas cosas hemos experimentado, Dios nos ha permitido experimentar, ¿no? Seguramente no todas fueron buenas, pero damos gracias a Dios por esas cosas buenas que permitió en nosotros, pero también a veces pues tendemos a recordar las cosas malas, ¿no? Y son las que más nos marcan, son las que más nos profundizan en nosotros, ¿no? Y nos hacen sin duda en ocasiones pues flaquear, desmayar, ¿no? Pero a través de esto podemos darnos cuenta que es Dios, ¿no? Que al final permite esta paciencia para que podamos al final, hermanos, ah, poder alcanzar las promesas, ¿no? Y esto concuerda con lo que menciona, por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, ¿no? Cómo Dios permite la aflicción en nuestras vidas, las pruebas, diferente tipo de pruebas en cada uno de nosotros para que al final perfeccione nuestras vidas, ¿no? Y el libro, por ejemplo, de Primera de Pedro, en el capítulo 1, hermanos, en el verso 6, menciona esto, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y esto viene precedido, hermanos, de lo que dice el verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces Dios ha hecho una obra en nosotros, nos ha dado un nuevo ser, ¿no? Ha hecho un nuevo nacimiento en nosotros. La Biblia lo menciona también como una regeneración. Sí, hemos nacido de nuevo, hermanos. Recuerde, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces esa obra que Dios ha hecho en nuestras vidas hoy en día, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo para una nueva vida, ¿no? Pero miren el verso 4 lo que dice. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Cuando hablamos de las promesas y que alcanzaron la promesa o alcanzar esa promesa, debemos de recordar que esa promesa no es terrenal, hermanos. No estamos hablando de algo terrenal, sino claramente nos estamos refiriendo a esa perfección en Cristo Jesús, ¿no? Perfección en Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y entonces tome nuestras vidas y nos transforme y podamos estar con Él plenamente, ¿sí? A través de un cuerpo transformado. Y entonces el verso 4 habla de esta parte. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada donde en los cielos para vosotros, que sois guardados por medio del poder de Dios mediante la fe. Esa fe que va íntimamente relacionada con la obediencia, pero que a su vez está relacionada también con la paciencia. Entonces, la fe, la obediencia y la paciencia van de la mano. ¿Para qué? Para alcanzar
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Y cuándo es eso? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En lo cual vosotros os alegráis, dice el verso 6. Claro, nos alegramos, ¿no? Pero ah, mientras tanto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios utiliza esa parte de las pruebas? Para la paciencia, y la paciencia se perfecciona para que seamos perfectos y cabales, ¿no? Pero aquí, ¿cómo lo menciona Primera de Pedro? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en que en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. De eso estamos hablando. De esto estamos hablando, ¿sí? Y entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 32, nos permite ver cómo era la vida de esas personas que estaban recibiendo, ¿no?, esta carta en primera instancia, esta epístola de Hebreos. Dice el verso 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Claro. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Dios le está pidiendo a la iglesia, vamos a decirlo así, que viva su fe, que viva su fe en obediencia, porque la fe es obediencia, pero que lo haga en medio inclusive de dificultades, inclusive en medio de adversidad. Dice el verso 33, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Entonces, volteamos a ver hacia atrás nosotros hoy, ¿no?, en nuestro entorno. ¿Cuántos no hoy también están pasando dificultades, problemas, situaciones, ¿no?, de todo tipo? Y en medio de eso, Dios permite estas situaciones para perfeccionar la vida de esas personas, para perfeccionar la vida de aquellos que han creído y para ejercitar en ellos la paciencia, y esa paciencia se vaya perfeccionando, puliendo y perfeccionando la vida y el carácter del hombre de fe, del hombre de fe, de sus hijos, ¿no? Dice, fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estabais en una situación semejante. Entonces, vemos que esta fe, su fe, la fe de estas personas se estaba dando en medio de esa situación, ¿no? En medio de dificultades, problemas, en medio de aflicciones, persecuciones. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Vean hasta qué grado, ¿no? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿donde? En los cielos. Es lo que menciona Primera de Pedro. Claro, el entendimiento de esta promesa, de estas promesas, nos hacen ver claramente que esa herencia, esa promesa, está en los cielos para nosotros, independientemente entonces de las situaciones que estemos viviendo o que hayamos vivido. Nos damos cuenta que Dios está preparando nuestro corazón, perfeccionando nuestro corazón, nuestro carácter. ¿Para qué? Para que podamos nosotros obtener y llegar a esa promesa. Y entonces el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, no lo perdáis, que tiene grande galardón, recompensa, ¿no? Y esa recompensa, vuelvo a insistir, este galardón, vuelvo a insistir, no estamos hablando de algo terrenal, es claramente hablando de esa salvación perfecta en Cristo Jesús. Dice entonces aquí en el verso 36, porque os es necesaria la paciencia, claro. ¿Y cómo llegamos a la paciencia? A través de las aflicciones, a través de las dificultades. ¿Y quién permite eso en nuestras vidas? Dios. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar nuestra fe,
porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces la paciencia nos capacita y perfecciona para que nosotros seamos también obedientes. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras tanto, mas el justo vivirá por fe. Mientras tanto, vivamos en obediencia. Mientras tanto, mostrémosle al mundo nuestra fe, inclusive en medio de la dificultad, inclusive en medio de la adversidad, inclusive en medio del dolor. Y oramos al Señor por nuestros hermanos que están padeciendo dificultades en medio de esta situación, ¿no? Llegamos a este punto y vemos tal vez a lo mejor situaciones que hemos vivido, pero sin duda hoy en día hay personas, hermanos que están padeciendo situaciones tan difíciles, complicadas. Y bueno, oramos al Señor que su fe no mengue, que su fe crezca, que su fe esté fortaleciéndose en Él, ¿no? Y dice aquí, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, no. Pero dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Claro que no. No, claro que no. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si vamos al capítulo 11, verso 1, dice, es pues, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? ¿En qué? ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? En ese galardón. ¿Dónde está ese galardón? Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación perfecta. De eso ha venido hablando todo el capítulo, todo el libro de Hebreos. Dios está sentado a la diestra del Padre, miren, en Hebreos capítulo 1, verso 3. En la última parte del verso, miren lo que menciona, dice, aquí en esta parte, miren, habiendo purificado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, ¿dónde? En las alturas. ¿Dónde es eso? En el cielo, con el Padre, a la diestra del Padre. Vamos, por ejemplo, aquí a Hebreos 8. Hebreos 8, capítulo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿Dónde es eso? A la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Dónde? Con el Padre. Pero hay algo que nos ha estado diciendo constantemente. Por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 6, en el último verso del capítulo 6, de hecho, verso 19 y 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, está refiriendo a Jesús, y que penetra hasta dentro del velo. Recordemos que Jesús penetra dentro del velo, como sumo sacerdote penetra dentro del velo. Pero el libro de Hebreos nos dice que entró en los cielos. Miren, voy a pasar a otro verso, Hebreos 4, verso 14. Miren, por tanto, dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, penetró detrás del velo. ¿Y el velo qué es? Los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, si regresamos a Hebreos, capítulo 6, verso 19, menciona la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde es esto? En manera figurada, vamos a decirlo así, entró como entraba el sumo sacerdote detrás del velo, al lugar santísimo. Pero en el libro de Hebreos nos menciona que traspasó los cielos. Entonces esos cielos
ese lugar santísimo representa los cielos. Allí entró Jesús. Pero miren lo que dice el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y un precursor es alguien que va primero que muchos. Entonces, ¿entró como precursor de quién? Entró por nosotros como precursor de quiénes. Si vamos al capítulo 2 de Hebreos, en el verso 10, miren lo que dice. Porque convenía porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice entonces aquí claramente que porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. De la misma manera, ¿quiénes son esos hijos que van a llegar a la gloria, a su gloria? Los que hemos creído, los que tenemos fe. Aquellos que tienen fe, que viven obediencia y que tienen paciencia en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, porque así fue necesario que viviese también y fuera perfeccionado ¿quién? Jesús, el autor de nuestra salvación. Entonces, Jesús entró como precursor de ¿quiénes? De nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces nuestro galardón, nuestra recompensa, ¿dónde está? En los cielos, con el Padre. Ahí está. Y eso es lo que nos muestra Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que esa promesa que está en los cielos, que no se degrada, que no se descompone, que no se marchita, que está reservada en los cielos para nosotros, la podamos obtener ya de manera perfecta. Y entonces, ¿es la certeza de lo que se espera? Esa es nuestra convicción. Tenemos esa certeza de lo que esperamos. ¿En medio de qué? En medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier problema. Y dice después, la convicción de lo que no se ve. ¿Creemos en eso? ¿Vivimos para eso? ¿Vivimos con fe para obtener qué? Algo que no hemos visto. ¿Y esto qué es? Si vemos el verso 13 del capítulo 11, dice el verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen, perdón, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es esto, hermanos. Esta es nuestra vida. Somos extranjeros y peregrinos. Vivimos en este mundo bajo los valores del reino de Dios, y en medio de este mundo somos rechazados, despreciados. Pero Dios en medio de toda esa situación nos pide perseverar, confiar, seguir adelante, vivir nuestra vida de fe, vivir en obediencia, con paciencia en medio de las dificultades para alcanzar la promesa, poniendo nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino en esa patria celestial que Él ha prometido para aquellos que le aman. El estar en esa gloria junto con nuestro Señor Jesucristo, en ese lugar, es lo que nosotros anhelamos y buscamos. En medio inclusive hoy de lo que estés atravesando, situaciones difíciles, nuestra fe es perfeccionada. Dios nos dé fortaleza, Dios nos dé eh, las fuerzas, hermanos, para poder seguir adelante. Y termino con lo que menciona Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el verso 10. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y lo único que puede decir el autor después de esto es: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor mismo, hermanos, el Dios de toda gracia, que fue quien nos llamó a esa gloria eterna en Cristo Jesús, en medio de las dificultades y los padecimientos, Él mismo esté perfeccionando, afirmando y fortaleciendo nuestras vidas, estableciéndolas en Él. Vivamos entonces nuestra fe, una fe en obediencia, con paciencia. Dios les bendiga.